Yo estuve años viviendo en la Amazonía y allí podríamos decir que el equivalente, con todo el salto cultural que implica, son los chamanes. Pero, ¿qué factor hay fundamentalmente diferente? Que allí, como son comunidades pequeñas, todo el mundo conoce a todo el mundo. Y si uno dice que es chamán, pero es un mentiroso, o es un bocazas, pues todo el mundo lo sabe, él dice que, pero no. Y si otro es serio, es responsable, pues... Entonces, ¿cómo lo hacemos en un mundo anónimo, individualista, que cada vez lo es más, por otro lado? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Porque las titulaciones, yo por ejemplo estoy ahora pasando por un periodo con una avería en mi cuerpo y he ido a ver a varios especialistas y estoy horrorizado de lo palurdos que llegan a ser, o sea, palurdos con título universitario con bata blanca, pero, o sea, no quiero que me toque el cuerpo ninguno de estos, ¿no? Porque ni me miran los informes, los análisis, y a uno tengo que decirle de un lado a otro de la mesa, oye, estoy aquí, ¿me ves? ¿Me ves? No, no, sí, ya veo sus análisis, si le pasa algo, mírame y te digo lo que me pasa. No, no, ya veo sus análisis, deme los papeles, vale, váyase. Entonces, por ejemplo, para tratar a otros, sean profesores, sean médicos, enfermeras, sea el oficio que sea asistentes sociales, lo primero y lo que es más importante es la empatía. O sea, y lo que cura probablemente, en un porcentaje, no digo 100%, es la empatía entre el profesor, el maestro, el médico, la enfermera y la persona que va a recibir sus servicios, ¿no? Si no hay empatía, lo otro, o sea, son meros datos descontextualizados. O sea, basura que desinforma, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide esto? Es que no hay cómo. Y es un problema, o un tema, no un problema, sobre el cual le he dado años, le he dado vueltas, ¿no? Por eso, hace 3 años fundé una maestría, de estas que dices tú, Carla, que la llamamos Itinerario de Formación Personal y Profesional en estados expandidos de conciencia y su aplicación en psicoterapia en creatividad, en el cual Óscar es uno de los destacados profesores del máster. Y lo hicimos así porque después de mucho darle vueltas pensamos, no todo el mundo tiene la capacidad humana, la sensibilidad espiritual, la empatía para poder dedicar a curar a otros, por mucho que hayan pasado los exámenes. Entonces, ¿sabes cómo lo hice? ¿Cómo lo resolví? Hace años empecé a dar este seminario con profesores como Albert Hoffman, por ejemplo, y cuando hacía 3 o 4 o 5 años, no recuerdo, que lo estábamos impartiendo, de pronto me acuerdo que con mi querido amigo Jonathan Ott, que es un etnobotánico norteamericano, que va a venir ahora en septiembre a dar 2 fines de semana de clases en este máster. Le dije, mira, Jonathan, yo me siento mal. O sea, estoy transmitiendo conocimientos técnicos de uso de plantas, por ejemplo, de manipulación del cuerpo, a personas que las miro en la cara y veo que no lo van a usar bien, que son puros narcisistas que van a alimentar su ego o que van a solo usarlo y no quiero enseñarlo, ¿no? Y dijimos, pues yo también me siento así, suspendemos y se acabó, ¿no? Y hemos estado más de 10 años o 12 dándole vueltas a esto. Y para mí el interrogante era decir, claro, yo he sido profesor universitario durante años, ¿no? Y la universidad occidental, ¿cómo funciona? Se hace un programa de la asignatura o de la carrera, va al alumno, paga la matrícula y tiene derecho a recibir aquella información que ojalá que se diera, en la mayor parte de casos que no se da, ¿no? Pero este es el trato, ¿no? Y el profesor o el decano o el jefe de estudios no tiene ningún derecho a evaluar el alumno de acuerdo a sus capacidades humanas, espirituales, a su madurez existencial, porque no va de esto la cosa, ¿no? Entonces pensé, voy a ver otros lugares, ¿no? Y me fui a Oriente, ¿sabes? Pues, por ejemplo, enseñanzas como el aikido o el karate, que son enseñanzas peligrosas, o sea que hay un golpe de aikido que matas a una persona, literalmente, ¿no? Entonces, pensé, a ver cómo lo hacen allí en Oriente para enseñar estas técnicas que pueden ser peligrosas si son mal usadas. Y descubrí que en Oriente lo hacen al revés. En lugar de ser alumno el que paga y dice, y tú, maestro, dame este conocimiento que figura en el programa, allí va al revés. El maestro el que dice, tú vas a ser mi alumno, ven, Carla, que a ti te voy a enseñar, ¿no? Y pensé, esto es interesante, pero inaplicable literalmente en Occidente. Y fue así como con amigos como Óscar y otros colaboradores creamos esta maestría en la cual se hace mucho hincapié en la formación personal de los alumnos, ¿no? Itinerario de formación personal. Entonces se les obliga a pasar por experiencias, quieran o no, que forma parte de la formación, a desarrollar sistemas simbólicos que les permitan entender, como decía antes, las experiencias y sobre todo el examen final
O sea, la nota del examen final, digamos, sea el aprobado o no aprobado final, lo decido yo como director del máster y se acabó. Y no tiene que ver con las notas que hayan sacado de las distintas unidades o módulos, sino que si veo que alguien es maduro, adelante si ha estudiado, ¿no? Y si no, pues mira, has estudiado mucho, has sacado buenas notas, pero no. O sea, no tienes la madurez suficiente como para que desde este claustro de profesorado te demos el visto bueno. Pero esto es una anomalía dentro de nuestro mundo académico y docente, es una anomalía, ¿no? Y, por ejemplo, y ahora lo estamos convalidando con una universidad que va a dar también una doble titulación y no lo entienden esto. Claro, yo como he sido profesor universitario entiendo que no lo entiendan. Que digan, hombre, no, pero sacan aprobado ante los exámenes, seré yo el que diga si pasan o no, o algún otro profesor del claustro, ¿no? De acuerdo a la madurez del individuo. Y esto no hay cómo medirlo, no hay un test. O sea, no es cuantificable esto, ¿no? Pero en algún momento esto ha de ser así. Y especialmente, y ya voy a acabar, porque en todo este mundo de los enteógenos o de las técnicas extatogénicas hay un peligro que está acechando siempre y no hay que menospreciarlo, que es el narcisismo. O sea, no nos olvidemos que del término arcaico griego narcos salió narciso y salió narcótico, de la misma raíz, ¿no? O sea, los griegos que estuvieron 2500 años usando psicodislépticos sabían de sobras el peligro de estimular el narcisismo con estas técnicas. Entonces, ¿cómo se mide esto? No hay test para medir el narcisismo y decir, mira, el que tenga más de 5 no pasa el... No, entonces, solo es una persona que tenga cierto reconocimiento, cierta madurez, que se haya trabajado a sí misma, que los demás la apoyen frente a otra persona y ya está, y no hay más, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo, lo que decías tú, Carlos, alguien tiene que asumir esta responsabilidad. Alguien, ¿no? Yo me quedé un poco triste cuando ya hace años, ¿eh? Cuando se formó la plataforma en Madrid, ¿no? Para como organizar un poco el tema de la ayahuasca. Yo les dije, mirad, vamos a hacer un comité, una comisión, un tribunal, como queramos llamarle, ¿no? De expertos, para decir quién puede dar sesiones de ayahuasca y quién no. Y los demás, y dicen, ¿pero quién va a estar? Le dije, pues tú, que eres el que lleva el Santo Daime desde hace 3 siglos, tú, que eres una persona que ha sido reconocida y eres médico, psiquiatra, tú y yo, que llevo 30 años tomando ayahuasca, he escrito libros y me he confrontado con otros que me han dado golpes por mi narcisismo y he tenido que bajar de esta inflación del ego. Digo, pues nosotros, ya está. No, digo, pero asumamos responsabilidades. O sea, impliquémonos, porque implicarse es vivir. Implicarse es vivir. Vivimos en un mundo, estamos en un mundo muerto, porque casi nadie se implica en nada, ¿no? Ni los políticos se implican, ni las casas de seguros, ni los médicos se implican con la enfermedad de sus pacientes. Y justo en este contexto de los psicodislépticos o de estados expandidos de conciencia, si no hay implicación, solo hay mercantilismo. No puede haber otra cosa. Bueno, ya me callo. Gracias. No, a mí me gustaría responder por alusiones como psiquiatra y miembro de la comunidad médica. Trabajo en un hospital público con Óscar, ¿no? Somos aquí un poco los representantes en Valdebrón. Y claro, es una situación muy difícil de navegar, ¿no? Porque, claro, ahora mismo hay un montón... En Barcelona es virtualmente muy fácil tener acceso a terapia con psicodélicos, ¿no? Hay muchas comunidades que son más o menos underground, pero que son muy accesibles. No es tan económicamente fácil. Y yo trato pacientes, por ejemplo, que viven en la calle, que no tienen techo, ¿no? O pacientes con un nivel sociocultural muy bajo. Siempre se ha hablado de que la terapia con psicodélicos es una terapia que es una terapia de las élites socioculturales. Entonces, un poco la dificultad estriba en cómo navegar este mundo capitalista que gobierna las instituciones públicas para poder ofrecer esta ayuda a personas que lo necesitan y que ahora mismo no pueden acceder a ello, ¿no? Entonces es un conundrum, ¿no? No sé cómo se dice en español. Es muy difícil porque si nos casamos con el demonio corremos un poco el riesgo de perder nuestra esencia, nuestra naturaleza, ¿no? Pero también es verdad que a mí me gustaría poder ofrecer terapia psicodélica, pues eso, a una persona que no tiene la capacidad de obtenerla de ninguna otra manera. Eso por un lado. Y por el otro lado, es verdad que
nosotros tenemos mucho que aprender de mucha gente que lleva muchos años haciéndolo. Por eso también creo que estas actividades son muy importantes, ¿no? Porque hay que establecer un diálogo. No creo que haya que competir, sino dialogar y beneficiarse mutuamente e intercambiar información. Y en ese sentido también creo que hay que tener muy en cuenta los riesgos que conlleva el uso de psicodélicos, ¿no? No sé si habéis oído varias noticias que han surgido últimamente sobre algunos terapeutas, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, que han utilizado estos estados no ordinarios de conciencia para llevar a cabo actividades no muy adecuadas en pacientes cuya capacidad de consentimiento pues, estaba comprometida. Y en este sentido creo que sí que es importante una cierta capacidad de control y de certificación, o al menos un código deontológico y una visión que regule cuál es la forma adecuada de comportarse de un terapeuta para evitar ese riesgo en una persona, sobre todo eso cuando tratamos con estados muy potentes, por lo tanto pueden causar grandísimos beneficios, pero también grandísimos daños, ¿no? Y otro motivo por el que yo a veces sea un poco más cobarde a la hora de trabajar con esto es que antes de meterme a investigar con psicodélicos y a trabajar con psicodélicos he trabajado varios años en unas urgencias psiquiátricas en las que vienen muchos episodios psicóticos que han sido causados por estas sustancias. Otra cosa es que en el hospital se lleven tan bien como se podrían gestionar en otros sitios y si este episodio psicótico empeora o mejora, ¿no? Pero a verlos, haylos. Y yo he visto muchos. Y nada, y para terminar sí que me gustaría hablar también un poco del tema de los rituales, me parece muy interesante. Y te voy a hacer una pregunta, aunque sea porque claro, el rito es algo que surge un poco como de la intencionalidad colectiva, ¿no? Y tiene como una raíz cultural, ¿no? Entonces, en una sociedad en la que vivimos, en la que hay una ontología, una epistemología más cientificista y una visión del mundo más naturalista, ¿cómo podemos crear un rito que dé una simbología al paciente, alejándonos de esa cosmovisión, que es quizás la que va a tener el paciente o el usuario, o si es posible utilizarla y si es posible incorporar dentro de esa cosmovisión un rito que permita al paciente dar un significado a todo esto que está ocurriendo? Sí, pero sí se pueden crear ritos. O sea, pues yo creé ritos hace 30 años y sigo haciéndolos cada mes, que los llamamos talleres, como antes he comentado. Pero pues, o sea, digamos, construir o diseñar un rito para Occidente hoy se puede hacer. Se puede hacer. De hecho, he diseñado y construido ritos, digamos, pues para experimentar la muerte, que este fue el primero, y como antes he comentado, un rito es algo repetitivo y sigue haciéndolo cada mes. Después de 25 años ya han pasado más de 10.000 personas y sigue siendo casi igual que el primero, con algunos cambios. Digamos, pues antes hacía servir cassettes y ahora hago servir CDs, pero en fin, son cambios más de forma que de fondo, ¿no? Y, o sea, un rito siempre implica una búsqueda de conexión con lo perenne. Entonces, pues por ejemplo, y hace años, también 20 años por lo menos, que me di cuenta que uno de los galimatías que hay en Occidente, que vivimos todos, es, como antes alguien te ha comentado, pues, ¿qué es ser hombre, qué es ser mujer? ¿No? Y esto, por supuesto, que no es solo una cuestión hormonal, es una cuestión cultural, cognitiva, pero hay una serie de parámetros que son eternos. O sea, lo masculino se define por una serie de cosas. Esté encarnado por un cuerpo de hombre o esté encarnado por un cuerpo con vagina, da igual. Pero lo masculino se define por una serie de conductas, de sensibilidades, etc. Y lo femenino lo mismo, ¿no? Entonces, pues pensé, pues voy a construir un rito, un taller, como repito, decimos ahora, que a través de estados expandidos de conciencia dirigidos de determinada manera y dentro de un mundo simbólico, de explicaciones que voy dando durante el taller, de ejercicios que se hacen, prácticos, pero que cada uno vaya descubriendo a través de este conocimiento corporizado qué significa ser hombre. Y Gemma me ha acompañado durante muchos años como asistente en estos talleres o ritos. Después, más adelante pensé, tenemos otro lío. O sea, tengo trabajo, que no sabemos amar en Occidente, no sabemos amar. Se usa mucho el amor y amar, pero no sabemos. Y después de un par de años de darle vuelta y reflexionar qué significa amar, ¿no? De una forma funcional, no de una forma romántica, indefinida. Y cuando tuve claro qué significa amar, pues creé otro taller que a partir de estados expandidos de conciencia
digamos, propulsados por la respiración lorénica, pero podría ser con un psicodisléptico, o sea, simplemente no uso de psicodislépticos para no tener problemas con las leyes, pero es que es lo mismo, o sea, y lo aseguro que hay muchas vías para expandir la conciencia, hay muchas, y los psicodislépticos son una, pero no son la única. Pues que creamos un taller también que Gemma estuvo desde el principio, que se llama Taller para aprender a amar y decir adiós a las personas y las cosas. Y es un taller pues, que han pasado miles de personas y cada año se hace exactamente igual o más o menos igual, ¿no? Porque es un rito, entonces. Y repito, en terapia, para mí el grave error que hay, que lo vais a corregir seguro, ¿no? Es que no hay un contexto simbólico que permita entender lo que está pasando a la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de entrar en un estado expandido de conciencia, tanto si es con fines terapéuticos como de desarrollo humano, como se llama ahora, yo doy muchas explicaciones a los pacientes. Mira, te puede pasar esto, hay que entenderlo así. Te puede pasar lo otro, pero no te preocupes, como lo que antes he comentado. Si empiezas a curar tu depresión, vas a sentirte rabiosa y tendrás ganas de bofetear. No te preocupes. O sea, pues esto es dar un mundo simbólico que a la persona le permita entender y ubicar. Y además, por ejemplo, en este caso, ¿por qué de sentirme rabiosa si es muy desagradable? Porque te estás curando. O sea, te estás sanando. Entonces, no es una cosa caprichosa o meramente reactiva. O sea, el final del camino es tu curación, ¿no? Para que puedas vivir en armonía, tener relaciones sexuales plenas y llegar al orgasmo y pues no vivir con angustia. Entonces, y esto simplemente es este camino simbólico, ¿no? Y si uno pues tiene otras dimensiones espirituales, por ejemplo, que yo las tengo, pues si veo que la persona puede recoger este otro mundo simbólico, también se lo ofrezco, ¿no? Oye, ¿eres creyente? Pues amar tiene que ver con una energía unitiva. O sea, todo en el universo está dotado y unido por esta energía que llamamos amor. Y cuando esta energía deja de estar en un contexto, en una familia, en un grupo de amigos, se deshace, ¿no? Entonces, si quieres, llamémoslo Dios a esta energía unitiva. Podemos llamarla Dios. Y entonces la persona se mete, digamos, en otra vía cosmológica mucho más amplia que la simple psicoterapia, pero da igual, o sea, son como escalones dentro de un mismo recorrido, ¿no? Bueno, pienso que te he contestado. Sí, me has contestado súper bien. Bueno. ¿Quieres añadir algo? Sí, vale, gracias. Bueno, era una pregunta bastante complementaria a la que ha hecho el compañero de recién. Ante todo, agradecer a todos y a todas los que habéis expuesto y los que estamos aquí hoy día. Muchas gracias. Y bueno, te agradezco especialmente tu ponencia, José María. Bueno, para mí era muy importante, ¿no? Poder escuchar algo sobre variables de diálogo transcultural, ¿no? Porque estamos aquí, creo que esta mirada que hace más que un copy-paste de cortar una técnica, una herramienta de intervención y llegar y copiarla en otro contexto cultural, insertarla, ¿no? Hacía falta un poco de puente desde una mirada más antropológica, ¿no? Desde ahí te iba a preguntar, has hablado de que estos ritos están basados en los mitos de origen de las distintas culturas. ¿Ya? Eso me parece súper interesante y acertado, y yo lo he visto, yo soy de Chile, ¿no? Y lo he visto funcionando, por ejemplo, sí, por ejemplo, mira, hay una escritora que se llama Pela Colorado, que tiene un libro que se llama Woman Between Words, maravilloso, que habla de todo esto. Y ahí ella habla, dice, cuando estés mal, cuando estés triste, cuando estés perdida, vuelve al mito de origen de tu pueblo, ¿no? Y yo lo he hecho personalmente y terapéuticamente con mis pacientes también, ¿ya? Y me pregunto, en esta construcción de mito y que permita dar una ritualidad al uso, voy a usar la palabra psicodélico, es que no me gusta mucho, en Occidente, creo que es importante diferenciar psicodélico y plantas maestras también, ¿no? Pero bueno, ¿en qué mitos de origen estás pensando? O sea, ¿en qué mitología de origen, me pregunto, ¿no? ¿De qué etnias, de qué forma, cómo lo has articulado esto? ¿Cómo lo has pensado? ¿Si por los territorios, si por los linajes? ¿Desde dónde lo sientes o lo planteas para irlo trenzando? Bueno, este es el Eleusis.
Carla, tú estás muy tergiversada por los psicodélicos. Eleusis, no. Mirad, mito, el término, la palabra, en su etimología era mitos en griego. Y mitos significaba el camino a seguir, el modelo. O sea, no tiene nada que ver con una fantasía. No, tiene que ver con el modelo, el camino a seguir, ¿no? Y mitos significa esto, un mito es el camino que uno debe seguir. Entonces, ¿cuál es nuestro mito contemporáneo? Que todos lo sabéis y lo andáis todos detrás de ello. Los millonarios. Claro, hacerse millonarios. ¿Todo el mundo va a eso? Sí. Pero claro, esto queda fuera de nuestro contexto ahora, o a menos que tú no quieras hacerte millonaria, como estas clínicas que están abriendo ahora para cobrar algo, digamos, que debería ser inmoral, ¿no? Por estas terapias. ¿Cuál es nuestro mito, o sea, nuestro modelo ideal? ¿Qué hacéis todos? O sea, ¿en qué gastáis vuestro dinero? Si es muy fácil. Claro, pero ¿consumir qué? ¿En qué gastáis la mayor parte de vuestro dinero? En multas. ¿En qué? ¿En multas? Ana. Sí. No. En impuestos. Mira, es muy simple. La mayor parte de tu tiempo lo gastas o lo consumes o lo usas para ganar dinero. O sea para trabajar, para estudiar, para luego tener un trabajo mejor pagado, pensando a ver qué puedes. O sea, pero la mayor parte de tu tiempo lo usas para esto, para ganar dinero. O para ver cómo lo vas a ganar en un futuro, ¿no? Y la mayor parte de tu dinero, por muy espiritual que seas, lo gastas en tu bienestar. ¿Entiendes? En que el cuerpo esté cómodo, un colchón de viscoelástica, en la comida orgánica, o sea, en tu bienestar. Y este es nuestro mito. ¿Entiendes? El bienestar. No, la felicidad es una altra cosa. La felicidad no s'ha de confondre, ¿no? Para mí la felicidad, y por eso no hay que buscarla nunca, digamos, es un regalo de Dios cuando uno está ocupando su lugar en este mundo. O sea, cuando ocupas tu lugar te sientes feliz. Aunque te sientas triste o sea un lugar que en un momento determinado sea duro de atravesar, pero cuando ocupas tu lugar te sientes feliz. Es como el regalo de los dioses, ¿no? Te dicen, ya que estás en tu lugar. No, pero lo que buscamos todos es el bienestar hoy día. Es el bienestar, ¿no? Y de ahí que es el gran peligro, porque el bienestar se asocia a algo individualista. O sea, mi colchón de viscoelástica, mi comida orgánica, mi casa que tenga un regulador de temperatura. Y este es el error, para mí es de los principales peligros, porque el bienestar tiene que ver con la comunidad, no con mi colchón de viscoelástica. Esto puede ser comodidad, pero no bienestar, ¿no? Entonces, y estamos dejándonos llevar por esta oleada de individualismo, que es la base de la depresión, como os he dicho, el individualismo, o sea, la soledad, individualismo implica soledad, ¿no? Y presión social por ser algo, por tener, etc. Entonces, de ahí que nuestro mito es un mito patogénico, nuestro mito actual. Y no nos damos cuenta de ello, pero estamos todos detrás de este camino, ¿no? De este modelo. Estamos un poquito fuera de tiempo ya. Me gustaría que levantaran la mano las personas. No me he olvidado de ti. Que levantaran las personas que van a intervenir para ya cerrar el turno, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Sí, 4 turnos más. Y creo que había un chico también por aquí. Vale, 5. Ok. Oye, sí, yo es que recientemente he tenido una experiencia de psicosis corticoidea y quería saber si tiene que ver, si es lo mismo la psicosis, bueno, los efectos y la forma de demostrarse es la misma, ¿no? De la psilocibina, porque estaba pensando en los últimos tiempos de probar la psilocibina, pero bueno, no he podido porque me he dedicado 5 meses a la psicosis corticoidea. Los corticoides, bueno, el tema es sobre los corticoides. ¿Se pueden utilizar también para lo que estamos hablando? Hola. No sé si he entendido muy bien la pregunta. ¿Dónde está? Ahí estás, vale. Sí. La pregunta era que si los corticoides se pueden usar para producir este tipo de estados.
He entendido eso yo, pero no sé si... Algo así, si la psilocibina, que es lo que se está experimentando ahora, es como equivalente a los corticoides cuando entran en el cerebro, bueno, cuando producen una psicosis, porque no siempre la producen Sí. en todo el mundo, solo se la producen algunas personas. Sí. Entre ellas yo, años. Sí. A ver, yo no diría que los corticoides son equivalentes a la psilocibina o a otro tipo de enteógenos o psicodélicos de los que estamos hablando. La cuestión quizás más profunda detrás de esto es si el estado al que tú llegaste a través de la psicosis, de las corticoides, es similar o no al estado al que se puede llegar por otros medios, ¿no? No sé si que esa sería la diferenciación fundamental. Y mi opinión personal es que son estados distintos, son estados inherentemente de alguna manera distintos y que tienen mucho que ver con el sustrato, con la base, con lo que la persona trae al estado, porque no nos olvidemos que hay una persona y una sustancia, y hay una interacción y hay una realidad, entonces no podemos separar las cosas así tan discretamente, ¿no? Entonces yo creo que bajo una base no sé si, a ver, estoy hablando un poquito también de forma teórica porque son cosas muy complicadas y no creo que sea un experto ni mucho menos yo en esta área, ¿no? De diferenciar, por ejemplo, estamos hablando de diferenciación entre estados que se han venido a llamar emergencias espirituales, que han sido descritas por personas como Stanislav Grof, y estados psicóticos desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Que es un poco el área de experiencia que nosotros, yo y Óscar, podemos tener. Entonces, esas diferencias entre esos estados no son bien conocidas. O sea, hay cosas similares, hay cosas diferentes. Mi interpretación es que una de las diferencias fundamentales es que los estados que se producen a raíz de una psicosis o a raíz de una psicosis por corticoides son estados, por falta de una palabra mejor, enfermos, ¿no? Que producen, no producen crecimiento, ¿no? O no producen necesariamente una expansión de la capacidad de conciencia de la persona y de mejor adaptación al mundo que las rodea, sino que pueden producir lo contrario, ¿no? Un estado de mayor cerrazón, de menor adaptación, de menor comprensión, de menor amplitud en cuanto a la comprensión de las cosas. Es hasta donde puedo llegar yo en intentar diferenciar estos dos estados, pero sé que mientras lo digo, puedo estar diciendo cosas muy controvertidas y gente puede tener opiniones muy distintas en este campo, así que lo digo con toda la humildad y el respeto que se merecen las diferentes opiniones en este campo, porque es un campo, digo, repito una vez más, no creo que no muy bien entendido a día de hoy. No sé si alguien más quiere añadir algo a esto. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Hola. Bueno, yo quería preguntar sobre qué sabemos sobre las posibles consecuencias negativas del uso de psicodélicos. Me refiero a que si con los estudios y las investigaciones que hay podemos estar tranquilos de que usar estas sustancias no pudiera causar trastornos mentales pues, severos y más a largo plazo. No me refiero tan a una consecuencia negativa en el momento de un mal viaje, sino como algo más a largo plazo. Lo digo por la imagen que ha aparecido de una barca, ¿no? Y había un camino como muy luminoso con flores y el otro muy oscuro. Pues ¿qué pasa cuando vamos al camino oscuro? Y si deberíamos estar preocupados por esto. Y después también otra pregunta sobre la investigación en general, que me pregunto por qué se centra tanto en trastornos mentales tan, bueno, como las más graves, ¿no? ¿Por qué en depresión multiresistente que ha fallado todos los fármacos es la que se prueba este tipo de terapias? Y si pudiera haber como una especie de sesgo de selección, como de que, pues que la potencia de los psicodélicos pudiera ser aún mayor y que de la que se ve ahora, porque ahora se está probando en pacientes como más graves, ¿no? Sobre los efectos peligrosos, mira, al principio de cuando se empezaron a investigar los psicodélicos, a partir de eso, de 1943, hubo dos cosas que se vieron. Por un lado,
se probaron incluso en personas que tenían psicosis. Hay reportes de tratamiento de psicosis con LSD, por ejemplo. Pero por el otro lado se proponía que podían causar esta psicosis, ¿no? Lo digo para que entendamos un poco que al final la ciencia también está teñida por la política y por la ideología, ¿no? Entonces, a finales de los años 70, con toda esta vinculación de los psicodélicos a la contracultura, intentaron sacarse un montón de ensayos que mostraran que los psicodélicos eran peligrosos. Entonces, pues, por ejemplo, a un elefante le dieron una dosis de un millón de veces superior a la habitual y el elefante murió, entonces dijeron que los psicodélicos podían matar. O había algún paper también que hablaba de que los psicodélicos alteraban los cromosomas, ¿no? Entonces eran peligrosos para embarazadas, que tampoco se ha visto, incluso con los estudios que se hacen en el Santo Daime, ¿no? Donde ven lo que ocurre con la ayahuasca en niños. Entonces, ahora al investigarlo de nuevo en la nueva revolución de los psicodélicos, está pasando lo contrario. Está pasando lo contrario. Solo estos efectos nocivos que se presuponen, se ha visto que no eran tan peligrosos, pero sin embargo, como se entiende que existe este riesgo, por ejemplo, de desarrollar una psicosis, si tomas un psicodélico, tienes antecedentes familiares, en todos los estudios, todas las personas que han tenido antecedentes de episodios psicóticos o que tienen familiares con episodios psicóticos no están participando o que han tenido antecedentes de manía. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que no estamos viendo ningún episodio de psicosis en los estudios y habrá que ver lo que pasa cuando se comercialicen los fármacos. Está habiendo poquita validez externa. Yo creo que probablemente vaya un poco a camino de entre medias. Creo que no está tan claro que un psicodélico te pueda causar una psicosis per se, pero sí que lo que explicaba un poquito en la diapositiva, ¿no? Es probable que el mecanismo neurobiológico que actúa sea muy similar y que si el entorno en el que lo tomas y la predisposición con la que lo tomas y tu predisposición genética no son las adecuadas, puede aparecer un episodio psicótico. Dentro de esos episodios psicóticos hay cosas muy diferentes. Puede haber algo muy parecido a una psicosis, pero que en realidad sea un mal viaje, ¿no? O una psicosis tóxica que se puede resolver incluso con medidas de acompañamiento mejor que en un hospital. Puede haber una psicosis inducida por sustancias, que ya es una psicosis pues, que dure más de lo que dura la sustancia y que ya haya que tratar en un hospital y ya que ya pueda ser peligrosa, o puede desencadenar un trastorno mental severo como una esquizofrenia y ese paciente va a pasarlo muy mal el resto de su vida. Entonces, de momento creo que el riesgo está por encima del beneficio y probablemente la información real solo la tendremos más adelante cuando haya un uso más extendido de los psicodélicos y podamos hacer estudios observacionales, porque en los ensayos clínicos ninguna farmacéutica se va a atrever a darle un psicodélico a una persona con antecedentes de esquizofrenia, porque si esa persona hace una full psicosis, le has destrozado la vida. Entonces, lo sabremos con el tiempo. Y sobre la depresión resistente, Óscar creo que igual puede responder mejor. Sí, bueno, yo creo que tiene un poco que ver con lo que comentábamos de que con este nuevo renacimiento de la investigación en este campo, la gente está siendo muy prudente, por un lado, y por otro lado, los comités de ética, las instituciones que se encargan de aprobar o no aprobar un estudio también son muy cautelosos. Entonces, yo creo que el hecho de elegir una población como población es igual que como con los pacientes con cáncer, ¿no? Con depresión resistente, es que son pacientes que ya se han probado los medicamentos habituales y que no están funcionando. Entonces es más fácil justificar un estudio en el que intentes algo nuevo, algo más novedoso, algo que no se conoce bien. Yo creo que es una cuestión puramente práctica, pero ya están empezando a haber estudios, ya más de alguno, con psilocibina, por ejemplo, y depresión normal, no depresión resistente, y una vez más está mostrando efectividad. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Una vez que se vaya consolidando la noción de que realmente hay una efectividad y de que realmente funcionan, pues se irá extendiendo a muchos otros tipos de diagnósticos y trastornos menos severos. Yo creo que así contesta la pregunta. Gracias. Bueno, quiero agradecer el estar aquí porque no lo tenía planeado y ha sido muy sanador. Y bueno, yo quería compartir, es que me emociono, que hace 8 meses tuve el mal viaje de ayahuasca y me fui como por ese lado oscuro. Y claro, llevo 8 meses con terrores nocturnos, periodos de ansiedad y lo estoy tratando todo con remedios naturales. Y estoy yendo también a psicoterapia, pero mi psicoterapeuta no
no está, o sea, no estoy tratando como ese viaje de ayahuasca, sino conflictos pasados con mi familia. Y claro, me está siendo muy sanador también, pero por otra parte es como que sigo teniendo ese miedo y ese terror. Y claro, he llegado hasta pensar el ir al psiquiatra, medicarme, y eso me ha dado más terror todavía. Entonces estoy entre la conciencia porque sé quién soy, sé lo que hago, me siento en el amor, pero a la vez tengo una parte aterrada. Y me ha gustado mucho la diapositiva esa de la emoción, el pensamiento y la acción, porque es que siento mi mente en bucle. En plan, busca mi ego la confirmación de ese terror que tuve. Entonces me siento ahí atascada. Gracias. Bueno, muchas gracias por compartir, ¿eh? Creo que esto es una de las cosas que hay que hacer para romper un poquito el estigma del uso, de las repercusiones, y también es una forma, creo, de integrar las cosas que te han ocurrido. Entonces, enhorabuena por la valentía y muchas gracias por compartir. Claro, es lo que hablábamos, ¿no? Que no es el psicodélico, o al menos esa es mi opinión, y ahora igual me pueden responder lo que causa esa experiencia que puede ser difícil o fácil, sino la experiencia en sí, ¿no? Y si esa experiencia es difícil, puede tener la misma cualidad que un trauma y aparecer pues un estrés postraumático, ¿no? Flashbacks, pesadillas, sensación cuando estás en la calle de que va a ocurrir algo malo y no sabes qué es lo que va a ocurrir y no sabes, sensación de no estar conectada bien con tu cuerpo, ¿no? Entonces, claro, igual sí que merezca la pena ver si hace falta hacer un manejo como si fuera un estrés postraumático, no lo sé. Yo como psiquiatra sí que te recomendaría que fueras a un psiquiatra. Si te tratara yo, te diría que ir a un psiquiatra no es sinónimo de que te vayan a dar fármacos, ¿vale? Pero sí que es sinónimo de que, bueno, se hará una evaluación completa desde estas etiquetas que tenemos, ¿no? Diagnósticas que pueden no ser adecuadas siempre o no ser la realidad absoluta, pero que a veces sí que nos permiten predecir un poquito qué es lo que va a pasar y dar una solución o un soporte que puede ir paralelo, ¿no? También a la psicoterapia y a cualquier tipo de maniobra de integración. Los rituales que comentan creo que son una forma muy hermosa. A mí me gusta mucho el concepto de Jodorowsky de psicomagia, ¿no? Que es una forma de utilizar cambios en el exterior para conseguir cambios en el interior, ¿no? Y eso puede permitir que con estos comportamientos, ¿no?, que hablábamos de este bucle, pueda haber cambios en los pensamientos de una manera simbólica percibida, ¿no?, también a través del cuerpo y de las emociones, no lineal, porque cuando uno toma psicodélicos los pensamientos no funcionan de manera lineal, sino ni lógica, ¿no? Y también puede dar un poco de cierre, pero bueno, eso, cada uno es un caso y tampoco te vamos a abrir aquí clínicamente, ¿no?, delante de todos. Yo también te agradezco mucho la generosidad de compartir tu experiencia. Y te diría que busques a alguien que sepa llevar una sesión de ayahuasca y vuelvas a tomar. O sea, en la ayahuasca y en general con los psicodislépticos, y créeme, es más importante quién lo da que quién lo toma. Porque el que lo da es el que genera el campo, el que construye este sistema simbólico comprensivo e inclusivo. Entonces, una experiencia como la tuya, yo te diría, mira, yo he dado ayahuasca a miles de personas y nunca nadie ha salido como tú. Porque cuando alguien tiene un mal viaje, como se suele decir, o sea, sé cómo hacerlo para, en el momento, transformar esta experiencia involutiva en una experiencia evolutiva, digamos, ¿no? Y entonces busca a alguien que sepa, y no te digo que vengas a mí porque no, que esto sería hacer propaganda y no es el contexto, pero busca a alguien que sepa, vuelve a tomar y reconduce este engrama que te está torturando la vida. Y la próxima vez vigila con quién vas a tomar ayahuasca. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta, ¿vale? Bueno, quedan dos, las vamos a hacer seguidas y inmediatamente diremos los ganadores del sorteo y ya podremos seguir charlando. Carla ya al cierre. Bona tarda, merci por la ponencia. Yo le volia preguntar a Josep María, que ha estado hablando sobre, que ha reflexionado mucho sobre lo que significa amar. Me gustaría saber a qué conclusión ha llegado. No quiere, dice.
sea, brevemente, ¿no? Digamos, una tarea que me ha llevado muchas horas en la vida es hacer funcionales o convertir en funcionales conceptos que se refieren a cosas indefinidas, abstractas, ¿no? Y una de ellas es amar. Entonces, a estas alturas, digamos, para mí amar es una forma de conducta, no es una emoción, es un sentimiento. Es una forma de conducta relacional basada en el reconocimiento del otro o de la otra, hasta el punto de reconocerme a mí mismo a través de esta relación. O sea, para mí esto es amar. Te lo repito porque sé que es una definición un poco barroca, ¿no? Es una forma de conducta relacional basada en el reconocimiento del otro, hasta el punto de reconocerme a mí mismo a través de esta relación. Y esto significa que para reconocer a otro, primero es retirar las proyecciones que inevitablemente cada uno de nosotros hace sobre los demás. De ahí que para poder amar a otro, que es reconocerle, o sea, es darle un espacio en mi mente, en mi corazón, un tiempo, en mi tiempo de vida, esto es amar, ¿no? Entonces, para poder reconocer a otro, lo primero es reconocerme a mí mismo para retirar las proyecciones que estoy haciendo sobre el otro. Y a partir de aquí lo que ocurre es que, y esto es una cosa que he discutido numerosas veces, que cuando una persona se siente reconocida, inmediatamente, como cualquier estímulo, esto le produce una reacción emocional. Y se suele confundir la reacción emocional que produce el sentirse uno reconocido con el mismo acto de amar, ¿no? Lo mismo que odiar es lo contrario, es una forma de conducta relacional basada en el no reconocimiento del otro, en el ninguneo, como se suele decir, del otro, ¿no? Y por eso nuestra sociedad contemporánea es una fábrica de odio, no es una fábrica de amor. O sea, todo esto que decimos, los sin papeles, son seres humanos. O sea, ¿qué significa sin papeles? O sea, es una expresión, llamarlos sin papeles, de una forma de conducta relacional basada en la negación absoluta de la existencia del otro. Y esto es odiar, ¿no? Si te ha servido, bien, y si no, ven al taller. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si me permitís un segundito, voy a anunciar, bueno, hemos hecho ya el sorteo off the record. Voy a anunciar súper rápido los ganadores. Sorteábamos 2 cursos de microdosis de Microdosing Institute. Entonces voy a anunciar los nombres, tenemos todos los emails y esta semana os contactaré por email a las ganadoras. Entonces, los dos cursos online de Microdosing Institute los han ganado José del Haz, ¿sí? Saz, José del Saz, no sé si está por aquí, y Catalina Verdugo. Y también sorteamos 4 tiras de 18 dosis de microdosis para poder hacer un proceso, que los han ganado Ioannis Filippo, Agnès Gascón, Roger Ferrer y José María Poveda. Así que felicidades, os contactaré esta semana. Perdón por la brevedad del sorteo, pero creo que era interesante seguir con la charla. Bueno, para los que quieran seguir debatiendo, haciendo networking, a partir de las 9 estaremos en Inspiral Multicultural Space, que está en Poblenou, está un poquito lejos, pero vale la pena, es un espacio grande, diáfano. Hay un concierto que es de taquilla inversa. Y pues eso, si queréis nos encontramos allí y seguimos debatiendo. Y nada, pues muchísimas gracias por asistir y por hacer esto posible. Nada.